Bueno chicos, otra herramienta que pueden utilizar dentro de las herramientas de modificación que tenemos acá abajo de las herramientas de dibujo es la herramienta Sígueme. Ya, que tal como lo dice ahí la pequeña descripción bajo el título de la herramienta, es una herramienta que permite hacer extrusiones alrededor de una línea. Tal como lo vimos en la presentación de tipos de modelado, es tener una directriz y una generatriz. ¿Ya? Eh, Llevando esto a un ejemplo más concreto, por ejemplo, cuando teníamos un rectángulo y lo queríamos mover en un sentido, ¿ya? Darle volumen, ¿ya? Básicamente nuestro rectángulo sería nuestra línea base y el camino que sigue es la dirección en la cual nosotros movemos el mouse. ¿Ya? Esto obviamente tiene la facilidad de que es bastante intuitivo hacerlo, pero si nosotros queremos hacer figuras más complejas, por ejemplo, eh, puede ser una limitante. Para esto la herramienta Follow Me es bastante útil. ¿Ya? Eh, si nosotros tenemos, por ejemplo, el mismo rectángulo acá al lado, pero nosotros queremos que la extrusión, ¿ya? O el movimiento o el volumen se desarrolle en otro sentido y que no sea simplemente eh, la dirección perpendicular a la cara, ¿ya? Que no sea simplemente hacia arriba, por decirlo de manera más simple, nosotros podemos dibujar ese camino. Entonces en este caso, por ejemplo, yo puedo dibujar acá una línea, digamos, que va a partir en vertical, pero en cierto punto va a ser recta, por ejemplo, digamos hacia allá. Se va a mover en ese sentido. Entonces yo puedo decirle a la herramienta sígueme que seleccionando esa cara, tal como me dice abajo mi barra de estado, cuando selecciono la herramienta me dice seleccione una cara a extruir. Entonces yo puedo seleccionar la cara que tengo dibujada acá abajo. Y luego de seleccionar la cara me dice arrastre la cara para extruir. Yo la puedo arrastrar por la línea que acabo de dibujar. Y cuando llego al punto más alto y continúo con la línea, si se fijan, esta herramienta es bastante útil porque me permite continuar con caminos que no son simplemente perpendiculares, como les decía, y generar esa forma. Ahora ustedes podrán decir, esta forma, por ejemplo, la podría haber creado con mi herramienta de extrusión, llegando hasta acá, haciendo una partición en alguna altura y luego teniendo esa cara generándola hacia acá. ¿Ya? Pero el potencial de esta herramienta está en que nosotros podemos alterar estos caminos de la manera que nosotros queramos. Por ejemplo, lo podemos suavizar esa transición. Entonces puedo tener acá, digamos, un arco de 2 puntos, desde este punto de acá hasta este punto de acá. ¿Se fijan ahí? Las ayudas de dibujo me dicen desde dónde lo estoy dibujando. Estoy dibujando desde el punto medio, tangente al eje. Espero que se ponga de color fucsia. ¿Ya? Me va a decir tangente al eje nuevamente. Si yo lo pincho para definir ahí el punto inicial y el punto final de mi rectángulo, o sea, perdón, de mi arco, me muevo hacia adelante muy lentamente hasta que me diga tangente al eje nuevamente y lo pincho. Por defecto yo creé ahí una figura cerrada, si se fijan ustedes, pero obviamente yo puedo limpiar esto para eliminar esa cara, borrar ahí con la goma esos dos elementos de acá. Y si yo repito nuevamente la herramienta sígueme, selecciono acá la cara, voy a cambiar la posición de la cámara para que se vea mejor, me va a permitir seguir ese camino, si se fijan ustedes, de mejor manera. Yo lo voy a dejar hasta acá. ¿Se fijan? Entonces ya no estamos limitados a lo que empujar y tirar me permite hacer, ¿ya? O lo que la subdivisión de esta herramienta me permita moverme. ¿Ya? Se pueden empezar a hacer cosas más complejas. Y obviamente, en este caso, lo que hicimos recién fue copiar esta misma figura que teníamos acá, copiar una figura de 4 lados, pero este camino lo podría seguir una figura también más compleja. Podríamos hacer, por ejemplo, un círculo, ¿ya? Es una figura con muchos más lados, darle clic a herramienta sígueme y hacer que nos siga y tener ahí una figura también mucho más compleja de lo que podríamos hacer con empujar y tirar. Y si nosotros también alteramos, por ejemplo, ya nos ponemos más locos, alteramos este camino un poco más y generamos también una figura, digamos que queremos volver hasta acá, voy a hacer acá una
porción recta y voy a suavizar acá esto aquí, tal como lo hice anteriormente. Me muevo hacia adelante un poquito hasta que se ponga de color para que me indique que está tangente, y voy a hacer lo mismo acá arriba, tangente ahí y tangente acá. Listo. Limpio el camino que va a recorrer la herramienta, follow me. Ya tengo ahí mi más complejo, e incluso lo podría complejizar un poco más, moverlo, cambiar de sentido y moverme hacia abajo, por ejemplo. Ahí ya tengo ya una figura que no simplemente es plana, sino que también está descrita en 3D. Bueno, hasta ahí. ¿Ya? Y yo en este momento he suavizado todas las transiciones simplemente para que la figura se desarrolle de manera más orgánica, pero yo perfectamente podría tener, tal como lo hice al principio, bordes rectos. ¿Ya? No, eso no es una limitante de que sean o no. Y podría acá dibujar incluso un perfil un poco más complejo. Voy a dibujar acá un polígono. Ahí tenemos un polígono de 6 lados y ese polígono va a tener, digamos, acá 2 detalles en cada sentido de la dirección que estoy moviéndome acá. Simplemente por darle una complejidad mayor a la cara. Voy a limpiar nuevamente esta figura, ¿ya? Para tener una cara única. Y ahora con esta cara, con esos detalles, voy a hacer que esa cara se desarrolle hasta acá. Una acotación. Esta cara es bastante grande, por lo tanto, en este trayecto de movimiento posiblemente se va a intersectar consigo misma y nos puede arrojar algún error. Vamos a ver si no funciona la operación que estoy tratando de hacer. Voy a pinchar acá, voy a decirle que siga este camino. De ahí no nos arrojó ningún error, se fijan. Nos permitió seguir el camino acá. Camino hacia allá. Y terminamos acá. ¿Se fijan? Y puedo copiar ese perfil por todo el camino que nosotros definimos. ¿Ya? Entonces esto ya nos empieza a dar algunas pistas de el nivel de complejidad que podemos alcanzar con instrucciones bastante simples. Ustedes lo piensan, para poder generar esta figura, que modelándola podría resultarnos más o menos difícil de concebir, ya está a partir de simplemente segmentos de línea que fuimos generando y luego limpiando, y una cara que definimos con cierto nivel de complejidad que se fuera a desarrollar por todo ese camino. ¿Okay?